Bien, el otro día un amigo me invitó a una estreno, una presentación de una obra de teatro que él y otro amigo actuaban, dos personajes, y que él había sido bueno, que había escrito el argumento y todo. Muy bien, interesante. El título eh, el título generaba en muchas personas expectativas o dudas, la contracción de Lawrence. Según me dijeron luego, se prestó a cierto humor, no es un chiste. Hubo personas que asistieron, algunas señoras que estaban esperando familia, porque pensaban que se trataba de algo relativo al nacimiento, a las contracciones que surge el bebé, y no es broma, parece que fue cierto. Eh, Sobre esta cuestión ha habido malentendidos en la historia y a veces muestra la ignorancia de las cosas relevantes de la ciencia hoy día, pero va más allá. Lorentz fue un destacado físico matemático a fin del siglo XIX. Es conocido también por esta cuestión, el nombre prácticamente es diferente, pero trata de lo mismo. Se llama la paradoja de los gemelos. Varias las paradojas, la física relativista y cuántica. Bien, teniendo en cuenta que esto ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, hace un tiempo esa paradoja de los gemelos, que en un artículo de divulgación científica se puso en un periódico, el editor dijo a la persona que lo escribió que era muy bueno que se hablara de los gemelos porque se lo había olvidado, además no tenía nada que ver realmente con el problema. Y el problema es complejo problema de la física en donde dos gemelos exactamente gemelos idénticos, uno realiza un viaje a la velocidad de la luz y regresa al cabo de un tiempo, después precisamente. Y cuando va a comentarle al otro lo que vio, se encuentra con su hermano gemelo. Solo que hay diversas versiones, según el tiempo que se tomó en su viaje a la velocidad de la luz, se encuentra con un anciano. Para él habían pasado unas horas, o unos días si quieren, para el otro años, y podrían ser más, muchos años. Todavía vivía anciano el pobre. Esa es la paradoja de la dilatación del tiempo, que se conecta también con el concepto del tiempo histórico, el tiempo vivido, etc. Problema filosófico científico. También tiene que ver con una cuestión de la compleja física cuántica, en donde parece que las relaciones de causa-efecto no funcionan igual, donde dos partículas, una en un extremo del universo y otra sin conexión, pueden actuar simultáneamente, como un gemelo siente lo del otro. Y aún así, en ese mundo indeterminado, se conducen al parecer con ciertas leyes. Y por otro lado, eso genera un problema de reflexión sobre en qué medida existe la libertad o cómo la debemos entender. Y la conciencia de lo real, en qué medida estamos sumergidos en un gran engaño, creemos que es lo real y construimos una realidad con el esfuerzo del pensamiento y la coherencia de nuestros actos individuales y sociales. Presento esto brevemente porque también el título ha explicado esto. Podría yo decir que existía una buena obra de teatro en donde didácticamente explicaban estos conceptos de la física relativista y la mecánica cuántica. Sí, en parte sí, si empieza la dialéctica, porque a través del lenguaje corporal y el diálogo y la expresión denotaban un buen conocimiento de los conceptos claves de esto, pero al mismo tiempo una expresión a través del cuerpo de lo que querían decir y transmitir en conexión a sentimientos y actos humanos. Estos gemelos, además, están en el mundo musulmán, son sirios, bueno, podría ubicarse en cualquier lugar del mundo musulmán, y tienen una conducta en realidad en relación a sus preferencias sexuales homosexual, son homosexuales. Cosa está muy sancionada en la religión islámica, según en mayor grado o menor grado, según los grupos y sus interpretaciones fanáticas. A su vez, tienen una historia común, idéntica o no, en donde de pronto cada uno vive en un espacio-tiempo diferente hasta que se conjuntan en una intersección compleja. Ahí viene otro aspecto. Un aspecto, ahora dejamos por ahora un poco esta mecánica cuántica y la física, porque no solo fue una charla de esto, no era una charla. Trataba también de este punto, dos gemelos que son homosexuales y musulmanes. Y otro punto histórico contemporáneo. En febrero de 2015
en una de las tantas atrocidades que comete, y parece que va a seguir cometiendo, el Estado Islámico en Irak, como tantos grupos en todo el mundo. Hubo una serie de crueles sanciones y ajusticiamientos. Mujeres adúlteras, niños que no habían cumplido el Ramadán, niñas que son vendidas o obligadas en la poligamia, y el ajusticiamiento, el crimen, el asesinato, ¿no? Quito lo de ajusticiamiento porque no es nada que ver con la justicia, para ellos lo es, de no jóvenes homosexuales. Uno de ellos fue arrojado de una altura de 7 pisos. Hay varias versiones y varios acontecimientos, yo pude investigar eso. En uno de ellos se ha arrojado y al caer, destrozado, todavía vivo, una multitud entre que le afiguraba su madre y parientes, ¿no? Y su hermano, ¿no? Que le dispara con un revólver y lo apedrean, cosa que es costumbre la muerte por lapidación. Todos presos, no solo del Estado Islámico, sino de ese fanatismo, esa cosa que el odio, el encapsulamiento en la intolerancia total de no ver al otro ni verse a sí mismo. Es un hecho real, conmueve e indigna y podría extenderse a muchas cosas más, muy variadas. No solo la muerte de seres humanos, la quema de libros, ahora recientemente la destrucción de ruinas, patrimonio de la humanidad, que representan la negación del otro de otra manera. Ahí está este drama, cómo poder hacer conciencia y difundir esto, que me parece excelente. Pero estos autores lo hacen a través de esta conexión, de la asunción del drama de un homosexual en una sociedad así, de este hecho tremendo, y dan los datos políticos, sociales para que uno lo entienda bien, y de la compleja relación que tiene que ver con el tiempo vivido, con la memoria histórica, con la conciencia de lo real, en cómo salir y encontrar y construir otro universo, en un universo donde los tiempos pueden tener vigencia relativa, porque están en función del desarrollo en la física de la masa y en el otro caso del tiempo histórico y las sociedades. Porque, bueno, ¿cómo salir a dónde? A un paraíso terrenal, a un paraíso de Alá, donde las huríes bailan al mártir que se ha inmolado o a los que inmolan, o donde se le niega la entrada a los otros, o a un mundo, o un universo paralelo, dirían en física, donde pueda existir estos tiempos que se han vivido, entenderse, compenetrarse, razonarse, donde la razón y el sentimiento sean uno, la vigencia y mi desarrollo sea junto con el otro, donde la libertad sea asumida como una conciencia de la necesidad en un ser sentipensante, donde el disfrute vaya de la mano de esto, en donde al mismo tiempo estos sentimientos que contradictorios y aparentemente opuestos, como el amor y el odio, sean expresiones complejas de nuestro devenir humano y solucionables. El odio, como yo recordé una frase de un investigador, es para algunos una expresión de un amor trastornado por esta vigencia de condiciones sociales que determinan a las sociedades, sí, y de las cuales no tienen conciencia sus determinaciones. Pero a su vez estas determinaciones pueden ser cuánticas también, no son inevitables. Si no, justificaríamos todo, no habría responsables, no habría cambios en la historia. Y al mismo tiempo nos lleva a una reflexión muy profunda también, que me ha interesado en lo personal, como, que es la memoria histórica, no es una memoria individual. A lo mejor la memoria histórica está formada por el conjunto enorme, como los átomos y las partículas subatómicas del universo, de acontecimientos que en el sujeto colectivo se van guardando, que se expresan a través de contradicciones en lo individual, de tal manera que no es la memoria del pasado, sino que la memoria histórica siempre es presente. Me acordaba un gran filósofo italiano, Croce, que decía, en realidad la historia es siempre presente. El presente como historia, está actualizándose, no lo que pasó y vuelve, bueno o malo, sino constantemente es la catapulta a lo nuevo que puede surgir, porque ese surgimiento está determinado por esa flexibilidad que nos dan las partículas subatómicas en su
en su accionar, impredecible. Decía Heisenberg, ahí no lo citan, pero lo mencionaron, lo explicaron sin decirlo, que si podemos conocer la posición exacta de una partícula, no conoceremos su momento. Y si conocemos el momento en que ésta está, no conoceremos su posición, ¿no? Y cómo estos gemelos, que uno se va a una parte del universo y regresa luego con su vida, contacta con el otro, con todas sus contradicciones, amores, porque ahí desfilan las frustraciones, las máscaras que se pusieron socialmente, los amores que tenían por otra persona y cómo se disimulaban a través de la máscara social. Se presentan las pulsiones y las relaciones sexuales entre hombres y da lo interesante de ver cómo están, no el hecho en sí de la homosexualidad, no, sino trastocada, sea homosexual o heterosexual, por la hipocresía y por las máscaras sociales que lo aprisionan. Al final interpreté que uno de ellos llega en su momento, porque en ese instante, como en un momento antes de morir uno puede ver toda su vida, el que viene de su viaje transmite toda su vida, porque así es en el viaje interestelar, para lo que uno vivió en 20 años, para el otro es un minuto. En el instante en que el otro cae. El gran reto, lo que deja esto, no es una, bueno, sería muy también válido, ¿no? Una crítica terrible, profunda, radical a este acto criminal y su análisis social, claro, sino incluyendo eso, una solución confiada en la característica de nuestra esencia humana, que es nuestra capacidad de conocer y construir la realidad a partir de la verdad. No como un invento imaginario nada más, sino como una imaginación en donde esa construcción sí va de la mano con lo que existe. Al final de cuentas, la comprensión de estas complejas cuestiones cuánticas son producto de una larga historia de reflexión. Nadie ve un átomo ni se imagina que es el bosón de Higgs. Y me hice una reflexión cuando terminé esto y se lo comenté al que realizó este argumento. Qué genial, que me dijeran, ¿cómo podés realizar? Es una tarea que hubiera dado uno, conectar la física cuántica con el crimen que realizó Isis de estos homosexuales, las contradicciones que vivimos en este mundo donde a veces no parece que no tienen solución y ya se han perdido la confianza en las utopías y en la razón. Es un alegato en defensa de la humanidad y del amor en sentido profundo, porque al final de cuentas, y aquí quiero mencionar una frase de un gran filósofo, Spinoza, que en esencia está citada ahí, interesante, que es lo siguiente: el que odia, porque todo eso fue una expresión de odio, continuamente las mujeres, se esfuerza por apartar y destruir la cosa que odia. El odio aumenta con un odio recíproco y puede, al contrario, ser destruido por el amor. Baruch Spinoza, Ética, parte tercera, proposición 13. Con esto por ahora termino. Hay más, porque incluso además hay una parte muy poética donde hablan de ese mundo, ese universo donde ven que no es el paraíso soñado las religiones. Bien.